Buenos días. Tengo el honor y la satisfacción de poder presentar al profesor Marco Marchioni. Decir que el profesor Marco Marchioni es un prestigioso trabajador, investigador social. Yo creo que lo sabemos todos. Pienso que Marco Marchioni es un ciudadano vertebrado e imbricado en el tejido social por medio de asociaciones, de vecinos, de organismos, de instituciones. Su manera de ver, entender e interpretar la realidad y el mundo, estoy convencido que no va a dejar indiferente a nadie. Nos dirá que estamos en un momento complejo y que se necesita una profunda revisión en torno a los problemas que preocupan al hombre. En relación a la diversidad, afirma que tenemos que ver cómo construimos un mundo diverso para todo el mundo, para los que estamos y para los que vienen. En relación a los inmigrantes, donde cada día en la Unión Europea se intenta poner más puertas al mar. Ayer leíamos en la prensa la noticia que el gobierno de Francia va a reducir a la mitad la población de inmigrantes. Él nos dice, la clave no es que yo sea bueno con el inmigrante, sino tratar de demostrar que es bueno para todos que vengan personas de otros países, que nos enriquece a todos. Sobre la situación económica mundial, ante la disyuntiva de nacionalización, privatización, él aboga por una tercera vía entre lo público y lo privado. Pero quizás su principal preocupación es la participación ciudadana. Nos dice, mejorar la sociedad a través de la participación ciudadana, subrayando la necesidad de que cualquier pequeño logro o avance obtenido en el proceso participativo es muy importante. Sin participación, no hay democracia real. Marco Marchioni nace en Bolonia, pero lleva afincado en España más de 20 años, experto, como hemos señalado, en cuestiones sociales y comunitarias. Tiene un instituto con su nombre enfocado a cuestiones de comunicación, participación y desarrollo. Ha sido autor del primer libro sobre desarrollo comunitario en España, Comunidad y Desarrollo. A lo largo de su trayectoria ha combinado su actividad docente en diferentes universidades con proyectos de cooperación internacional. También ha actuado en el pasado como dirigente sindical con responsabilidad en el campo de la formación y de las relaciones internacionales. Ha publicado múltiples libros y estudios en los ámbitos de la información y de la participación. Como indico, señalaba, desde 1985 vive y trabaja en España dedicado al asesoramiento y seguimiento de planes y procesos comunitarios en distintas comunidades. También imparte docencia sobre desarrollo comunitario y participa en cursos, máster, posgrados y seminarios monográficos para universidades, colegios profesionales, así como para diferentes administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro en España y en el extranjero. Dentro de breves instantes van a conocer a una persona afable, próxima, comprometida y un gran comunicador. Yo no sé, profesor, si su tema musical preferido siguen siendo los Requiem de Verdi y de Mozart, si su paisaje que le fascina son las cuevas de Guadix en Granada. No sé si sus platos favoritos siguen siendo los espaguetis a la putanesca. Entre otras cosas, como él bien señala, porque es muy nutritivo y además bastante barato. Sea lo que sea, quiero darle la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar aquí en nuestro congreso. Muchas gracias. Sí, yo ya estaba
emocionado ahora con esto, me lo ha puesto más difícil el compañero. Y yo estoy emocionado porque me han pedido de inaugurar este congreso y estoy emocionado porque no estoy seguro de estar a la altura. El tema que se plantea es realmente complejo y yo no me considero un experto en este tema. Sí creo que puede aportar al desarrollo de este trabajo, de este congreso, algún elemento de contexto, que me parece que es un elemento fundamental. Mi maestra Ángela, a la que quiero recordar en este día, del Día de las Mujeres, y a todas las mujeres que están aquí, fuera de aquí, a mis compañeras, a mis hijas, y a toda mi maestra Ángela que murió, me enseñó que los principios son fundamentalmente válidos, los principios son bastante claros, pero lo que lo hace difícil perseguirlo es el contexto. Y el contexto cambia, el contexto no es el mismo. Y si no sabemos analizar el contexto, puede que estropeemos la posibilidad de conseguir los objetivos que nos inspiran los principios. ¿Se entiende? ¡Ey! Gracias. Necesito que me ayuden un poco porque esta sala es insoportable, es una cosa terrible. Y esta distancia, la luz, todo esto es muy complicado. Estoy emocionado de verdad porque creo que este congreso centra un tema absolutamente fundamental hoy. Y como decía, el contexto es absolutamente fundamental para poder interpretar y comprender qué podemos hacer para superar una situación. Ha dicho el compañero, y me alegra mucho que lo haya dicho en la introducción, personalmente, con mucha deficiencia y con una visión muy ideológica, a la que no quiero renunciar nunca, y con una praxis en la que vivo todavía, estoy en directo contacto con la realidad, pero la ideología y la praxis necesitan teoría también, necesitan sistematizar cuestiones, porque si no, no podemos avanzar en un camino que nos lleva a los objetivos que queremos perseguir. Por ejemplo, yo creo que hoy en día tenemos que hablar de multiculturalidad, que es la realidad que tenemos delante, pero tenemos que tener un objetivo muy claro, que es la interculturalidad. Y si decimos que estamos ya en la interculturalidad, no estamos diciendo la verdad, porque la realidad todavía tiene muchos obstáculos para llegar a eso. Por eso espero que mi aportación pueda ayudar y pueda ayudar a utilizar todas las aportaciones que vendrán en este congreso, en estos 3 días de trabajo. Me parece que es un tema absolutamente fundamental. Y antes de entrar más directamente en materia, quiero recordar 2 cuestiones. Una, me alegra estar en Jaén. Una de las poesías que me emocionaron en mi vida fue, lo siento, esto será una cosa muy usual, pero además me gusta mucho el aceite, así que siempre me acuerdo de Miguel Hernández y me acuerdo mucho de los jornaleros de Jaén, me acuerdo mucho de esta tierra, y he vivido mucho en Andalucía y me siento siempre muy emocionado en volver aquí. Y el otro, lo siento, pero tengo que recordar, porque lo que yo voy a hablar no será muy simpático, porque creo que la situación no es simpática. Y no hablo de la crisis, hablo de muchas más cosas que la crisis, o qué cosa que la crisis ha hecho percibir por fin de manera diferente, pero sería un grave error decir que ahora todo depende de la crisis, porque antes de la crisis estas cosas ya no estaban bien. Y por lo tanto el cambio que planteamos es absolutamente necesario, y no porque está la crisis. Tendríamos que haber cambiado antes, y por eso mi visión puede ser interpretada como pesimista, en absoluto.
creo que puedo demostrar con los hechos que soy optimista, hasta soy ingenuamente optimista. Pero esto no me quita de la necesidad de analizar la situación como más cerca todavía. Gracias. Analizar la situación con lo que Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista, que se moría en la cárcel con tuberculosis, en la cárcel en el año en que yo nacía, en el 1937, y Gramsci en la cárcel enfermo y con el fascismo dominando la situación en Italia. Gramsci decía que si no se analizaba la realidad con el pesimismo de la razón, no se podía cambiarla con el optimismo de la voluntad. Y así que, por favor, queridas compañeras y algún querido compañero que están en la sala y que son jóvenes, no piensen que que la cosa negativa que yo quiero denunciar también aquí impidan de poderlo cambiar. Al contrario, si no lo hacemos, no podemos cambiar. Uno de los temas que yo afrontaré, por ejemplo, es que yo detesto la palabra integración, e intentaré explicar por qué. Aunque yo sé que en muchos casos se usa esta palabra con todas las buenísimas voluntades. Pero me ha gustado mucho lo que ha dicho el profesor de la universidad, perdón el nombre, yo me pierdo, que estaba sentado, cuando hablaba de que la diversidad es una gran oportunidad de cambio, de mejora, de sinergia. Aunque yo no uso la palabra sinergia, pero sí hablo de dialéctica, hablo de ósmosis, de relaciones que producen un producto mejor de lo que el punto de partida. Así que afronto este tema de la diversidad, considerando la diversidad no solo un reto, no solo una oportunidad, sino una ocasión de que mejoremos nuestra realidad. Y no solo cómo podemos apañar el tema de los pobres inmigrantes, sino que este cambio es tan importante, tan estructural, que nos da la oportunidad de poder mejorar toda nuestra realidad. Y en esta línea creo que esta necesidad de cambio ya venía de antes de la crisis. ¿Voy bien? ¿Me ayudan o qué? Hola. ¿Vamos bien? Decía antes que la crisis ha acentuado la necesidad de cambio. El tema del cambio es muy complejo, pero yo me reduciré a algunos elementos, tres fundamentalmente. El primer elemento es que la situación que vivimos en España de manera muy acentuada, pero en Italia también la hemos vivido en una situación muy similar, es que hemos avanzado mucho en muchos años anteriores, hemos vivido una época de crecimiento económico, hemos construido un Estado mucho más descentralizado, mucho más democrático, una gran conquista de pasar de una situación como el Estado franquista a un Estado de las autonomías. Ha sido un enorme progreso, pero posiblemente la gestión de este progreso no ha sido adecuada. En este momento se está discutiendo mucho el tema de cómo modificar el Estado, porque la crisis lo ha hecho insostenible económicamente. Llevo años denunciando que la gestión del Estado ha sido una gestión muy negativa, porque el Estado autonómico ha creado una realidad en que la competencia y los poderes se han distribuido de manera mucho más democrática en el territorio. Pero la gestión de esta estructura ha sido vertical, piramidal, sectorial y no participativa. Así que tenemos muchas instituciones que no se coordinan entre sí. Tenemos una mejora del Estado que no ha sabido gestionar su propia mejora. E en vez de haber creado sinergia, hemos creado competitividad, falta de integración, despilfarro y costes insoportables. Pero fundamentalmente ha faltado en esta gestión el elemento de la participación de la ciudadanía.
el compañero lo ha dicho en la introducción, pero es evidente que una democracia tiene que ser representativa. Tenemos que elegir representantes que administran y gestionan la cosa pública, pero se puede hacer esta gestión de dos maneras, simplificando mucho: hacerlo para la ciudadanía o hacerlo con la ciudadanía. Y yo creo que lo hemos hecho para la ciudadanía. Y hemos pensado que la ciudadanía era un destinatario de la acción política, un destinatario de la gestión del Estado. Y no hemos impedido a la ciudadanía de ser coprotagonista en la gestión de la cosa pública. Y hoy tenemos, y esta mañana lo oí en la radio en una tertulia, que hemos educado a los ciudadanos no a gestionar los recursos de manera colectiva, como un bien colectivo, sino hemos educado a los ciudadanos a utilizar los recursos como un bien privado, como si fuera una cuestión que tuviera, que no se pagara, que no costara, que no permitiera la... Bueno, en este cuadro yo soy partidario de los partidos, de los sindicatos. Considero que los partidos son fundamentales, son un elemento clave de la participación y de la gestión del Estado y de la cosa pública. Pero he sido militante, pienso que la militancia es fundamental, pienso que la política es fundamental, pero no esta política y no estos partidos. Necesitamos una renovación profunda de los partidos y profunda de la gestión del Estado. Pero el otro elemento, que me parece que es un cambio sustancial, y yo, como tengo muchos años, querida compañera, que soy joven aquí, creo que soy un testigo. En toda mi vida he pensado que el trabajo era un elemento de unidad, de unión entre los trabajadores y en general entre la ciudadanía. El trabajo ha sido durante toda mi vida un elemento de referencia colectivo. Siempre he pensado que la conquista del trabajo era conquista de interés general, no eran cuestiones particulares. El trabajo dentro del mundo del capitalismo industrial, la fábrica ha sido un elemento de cohesión. La fábrica unía a los trabajadores. Yo siempre recordaré hace muchos años, cuando los sicilianos, yo trabajé muchos años en Sicilia, cuando los sicilianos emigraban a Torino, la capital industrial de Italia, donde la Fiat, la cadena de montaje de la Fiat era un elemento de integración de los trabajadores sicilianos, que no tenían experiencia sindical, que tenían una cultura campesina, pero llegaban a Torino y el torinese, el ciudadano de Torino, el trabajador torinese, pensaba que eran cateto, pero luego en la cadena de montaje, el trabajador torinese ayudaba al trabajador siciliano, porque si no la cadena de montaje se paraba y el producto final no era compartido. La fábrica integraba y la fábrica era capaz de integrar las diversidades, pero este capitalismo ha creado la clase obrera, ha creado los sindicatos, ha creado la organización de los trabajadores y ha creado la búsqueda de intereses generales. Pero el cambio que vivimos ahora del trabajo, el cambio del capitalismo productivo al capitalismo financiero, al cambio de la fábrica a la especulación financiera, ha hecho que el trabajo se ha convertido en un bien precario, en un bien escaso y un elemento de división de los trabajadores. Hoy competimos por el trabajo. Antes el trabajo unía y ahora el trabajo divide.
todavía esto donde hay fábrica, todavía donde hay elementos de producción, todo esto no se vive, pero en los campos y en la precarización de las relaciones laborales es terrible. Y los autónomos, el elemento del trabajo ya no unifica, el trabajo divide. Y lamento decirlo, he sido, como ha dicho el compañero, he sido dirigente sindical en mi país. Y no estoy diciendo que el sindicato es un elemento fundamental de la que llamamos integración, pero el sindicato lleva retraso. Estamos todavía con un modelo sindical basado en un capitalismo que ya no es el capitalismo real de hoy. El capitalismo hoy ha creado esta división y no tenemos defensa. Y este cambio en el trabajo va a ser un elemento clave para los trabajadores que proceden de otro mundo, pero ya en nuestro mundo era un elemento de desintegración y no de integración social. Con lo cual el contexto que estamos viviendo, ustedes comprenderán que es un contexto muy complicado para poder hablar de integración. El otro elemento que me parece absolutamente clave, yo he vivido bastante directamente en España, pero también en Italia, en otros momentos y en otras situaciones, en otro contexto, he vivido todos los años de la inmigración. Yo trabajaba en Málaga, nos reuníamos en los años 60 en la provincia de Málaga, en la comarca que hoy se llama de la Sarquía, y teníamos reuniones con jóvenes, por ejemplo, durante una semana teníamos reuniones y cuando convocábamos la siguiente reunión no íbamos a estar seguros de quién podía participar, porque muchos de los jóvenes que habían estado el primer día, la primera, emigraban a Barcelona o a Madrid. Este cambio impresionante cuando llegamos a situaciones en que en las ciudades, con la inmigración de los andaluces, en Barcelona, en los barrios de Barcelona, en los barrios de Madrid, de Bilbao, en los barrios se creaban procesos comunitarios participativos en que se buscaban entre todos los intereses comunes, los intereses generales. Las asociaciones de vecinos que nacieron en aquellos años tenían tres características absolutamente fundamentales para el progreso de esta sociedad, que ha sido elemento clave que hemos perdido a lo largo de los últimos años. Los elementos clave que estoy intentando explicar eran tres. El primer elemento era que las asociaciones de vecinos que nacieron de aquellos años representaban a la gran mayoría de la población de estos territorios. No significa, por favor, compañera, no significa que todo el mundo participara, porque esto no es verdad. Nunca todo el mundo participa, sino en momentos muy puntuales. Siempre quien participa es una minoría. Pero esta minoría representaba los intereses de la mayoría. Y todo el mundo, aunque no participara en estas organizaciones, se identificaba en las reivindicaciones de esta organización. Este era el primer elemento. El segundo elemento era que la situación era bastante más simple. Vivíamos una realidad bastante sencilla, bastante simple, porque las necesidades eran necesidades primarias. Teníamos falta de transporte, pedimos transporte, reivindicamos el transporte. No tenemos centro de salud, no tenemos médico, no tenemos ambulatorio, queremos ambulatorio, reivindicamos el médico en el territorio. No tenemos escuela, queremos escuela. La realidad era simple. Las demandas eran primarias, el diagnóstico era simple. La situación hoy es mucho más compleja. La situación hoy, tenemos escuela, pero tenemos llamado fracaso escolar.
tenemos muchos recursos educativos, pero muchos trabajadores, muchas familias mandan sus hijos a la escuela privada porque creen que la escuela pública ya no está a la altura de competir con la escuela privada. Yo alucino cuando descubro que dirigentes políticos que administran la cosa pública tienen de orientación progresista, tienen sus hijos en la escuela privada. Y no lo denuncio como un hecho moral, sino como un hecho sociológico. ¿Qué pasa cuando en la escuela pública ya no puede competir con la escuela privada y cuando el mundo se está dicotomizando en los que pueden y los que saben y los que no pueden y los que no saben? El mundo, tenemos centros de salud. Creo que España es uno de los países al mundo que tiene un sistema sanitario de los mejores. El modelo de atención primaria a nivel teórico y legal, aplica exhaustivamente lo que la Organización Mundial de la Salud ha pronosticado como el modelo de mejor atención sanitaria, de uno de los mejores del mundo. Sin embargo, este modelo ha sido utilizado solo por una parte, en la parte asistencial. Hemos educado la ciudadanía al consumo de fármacos. Hemos educado a la ciudadanía solamente a la parte asistencial de la enfermedad, pero no hemos utilizado este maravilloso modelo sanitario para desarrollar la prevención y para desarrollar la formación sanitaria de la ciudadanía. Y ahora tenemos un enorme gasto farmacológico que hace que el sistema no sea sostenible y tenemos que recortar. Quiero decir con todo esto que hemos tenido grandes avances, pero hemos perdido de vista los intereses generales. El diagnóstico era fácil, ahora es mucho más complejo. La realidad era más sencilla de analizar y hoy es mucho más complejo. Antes teníamos organizaciones que reivindicaban elementos generales y ahora tenemos multitud de proyectos particulares. Pero no tenemos la visión, ni la lucha, ni la reivindicación para construir los intereses generales. Perdonadme, compañeras, que ustedes son jóvenes. He aprendido de la vida que cuando del panorama social desaparecen los intereses generales, hay quien puede defenderse, pero los sectores débiles de la ciudadanía, de la población, no pueden defenderse. Cuando desaparecen los intereses generales, prevalecen los intereses particulares. Como italiano, ustedes comprenderán esto si yo le digo un nombre: Berlusconi. Berlusconi ha administrado el Estado italiano para defender los intereses particulares. Han desaparecido los intereses generales. E Italia está en una crisis con grandes dificultades para salir de ella. Y en este panorama, entre el Estado autonómico que no ha sabido integrar las diferentes competencias, que ha intervenido en la realidad multiplicando las intervenciones sin coordinación, y entre el empobrecimiento del movimiento asociativo, la pérdida de intereses, de la visión de intereses generales, la multiplicación de intereses particulares, el panorama se ha hecho muy complejo y las soluciones son muy complejas porque lo que prevalece en la visión de la gente son visiones particulares y visiones gremiales, no visiones colectivas ni comunitarias. Mucha gente dice hoy muchas personas dicen hoy que la gente se ha hecho individualista. Lamento decir que estoy en contraafirmación.
Y creo que este análisis es equivocado y muy peligroso. Les invito a no utilizar esta expresión. Personalmente creo que el análisis es otro. La situación general de hoy induce a la persona a buscar salidas individuales. Hay una gran diferencia entre decir que nos hemos hecho todo individualista y otra cosa es decir, mientras antes la situación general inducía a todo el mundo a buscar soluciones colectivas, la situación actual nos induce a buscar soluciones individuales. Y por lo tanto la respuesta no puede ser cómo ayudar a cada persona a buscar, sino cómo podemos reconstruir una relación que permita construir objetivos, finalidades, reivindicaciones, intereses generales, que son los que permiten que los sectores más débiles puedan defenderse. Lo siento, pero tengo que acudir a un caso personal. Mi hijo Luca, cuando estaba en el instituto, fracasó. Bueno, la escuela fracasó con él y él también. Fracasó y abandonó el instituto. Pero mi familia, yo no soy rico, pero tenemos relaciones. Tenemos un cierto nivel de cultura, instrucción. Y mi hijo Luca a lo largo de los años ha podido volver a estudiar, ha podido volver y se ha construido su propia autonomía. Pero yo trabajo en varias zonas, de muchas zonas de España. Y en todas las zonas donde trabajamos hay muchísimos niños y niñas que no van a terminar la escuela y cuya familia no podrá ayudarla como yo y mi familia hemos podido hacer con mi hijo Luca. Porque las diferencias sociales existen y porque hay familias que pueden y familias que no pueden. Ustedes dirán que estas son banalidades. Sí, son banalidades. Pero ustedes no saben que ha habido mucha gente que ha luchado, muchísima gente, la clase trabajadora fundamentalmente, pero no solo la clase trabajadora, para construir un Estado, una sociedad que permitiera a todo el mundo de poder participar en una cierta paridad de condiciones. Este Estado, esta sociedad no podía eliminar la clase social, pero podía permitir que las diferencias sociales no impidieran a todo el mundo de poder desarrollar su propio recurso y su propia realidad. Y yo en este momento advierto que este Estado social lo estamos quebrantando, y entre los cambios que se han producido fuera y nuestra incapacidad de cambiar las situaciones que estaban funcionando mal, nos encontramos en una realidad muy difícil de superar. En esta realidad tan difícil de superar, que requiere ya necesidad de nuevas agregaciones, hemos intervenido de manera muy sectorial, muy parcelizada. Hoy tenemos muchísimos proyectos, pero no tenemos procesos. No tenemos procesos de agregación para volver a construir nuevas realidades comunitarias, nuevas realidades colectivas. ¿Cómo podemos ir en esta realidad fragmentada, construir ahora una hipótesis de integración, que ya he dicho que la palabra no me gusta intentar explicar, nueva hipótesis de integración, de nuevas realidades, de otro mundo que están llegando a nuestra realidad? Esto es lo que yo quiero aportar a ese congreso. Necesitamos poner en marcha procesos que permitan que la participación de todas las diversidades construyamos una nueva realidad cuya esencia no conocemos, que no está preestablecida,
que no sabemos cuál será esta nueva realidad, porque será un producto de un proceso dialéctico, de un proceso de diferentes diversidades a la que tenemos que respetar y que tenemos que hacerla participar pero si no tenemos proceso participativo y si tenemos proceso en que cada uno busca su salida, ¿cómo podemos integrar eso en algo que sea armónico y no solamente conflictual? Reivindico en esto, hago no una crítica a este Congreso, pero yo sí advierto la necesidad de decir que muy bien las redes, que muy bien lo digital, lo virtual y todas las nuevas tecnologías, pero siempre y cuando también construyamos procesos relacionales, procesos en que la persona se encuentra, debaten, participan. Si nos vamos a lo virtual, profundizaremos las dicotomizaciones. Yo siempre, como tú lo has nombrado, me siento autorizado a recordar que trabajé en Guadix, en este maravilloso escenario de las cuevas de Guadix, que le recuerdo que Falla ubicó en este escenario el amor brujo. Y las cuevas de Guadix son un ejemplo absolutamente fundamental de lo que estoy hablando. Las cuevas de Guadix eran un gran patrimonio de la humanidad en la que vivía una población en gran medida semi-analfabeta, analfabetismo funcional, de escaso ingreso y de escasa posibilidad de desarrollo, sin ayuda y sin colaboraciones del Estado, de la sociedad en general. Trabajamos allí haciendo un trabajo maravilloso y con una investigación participativa, con la metodología de la escucha, de la audición verbal, oral, recopilando todas las aportaciones para poder promover un proyecto de mejora de la cueva, sin que la población que viviera allí tuviera que irse de estas cuevas. Y cuando publicamos el libro, y en parte de la metodología es devolver los resultados de la investigación, socializar los resultados, hacer que los resultados sean un producto colectivo que todo el mundo pueda utilizarlo y no guardarnos los resultados en una publicación ajena a donde había nacido. Cuando nos dimos cuenta que cómo íbamos a devolver un libro a cuando la población era semi-analfabeta. Es decir, que el libro, que era maravilloso, era buenísimo, pero el libro era un elemento que dicotomizaba y profundizaba en la diferencia, en la dificultad. Esto puede ocurrir con la nueva tecnología y muy bien las redes, pero las redes que tengan pie en relaciones sociales, que tengan pie en momentos de encuentro, de participación directa. ¿Y esto dónde se puede dar? Porque yo participo en el Foro Social Mundial, sí. Soy socio de Amnesty International, sí. Soy socio de, ¿cómo se llama?, del medio ambiente. ¿Cómo se llama? Sí. Soy socio y miembro y participo, colaboro, pago la cuota, no siempre, a veces me olvido, pero que intento estar allí. Pero en mi casa, donde vivo, no tengo ninguna relación. Hay una gran contradicción. Estoy participando en lo global, pero no participo en lo local. Si vamos hacia un mundo global sin lo local, estaremos dicotomizando el mundo. Así que hay una gran necesidad de que conectemos lo global con una participación real en lo local. ¿Y esto dónde se puede dar? Se puede dar en el municipio, en el territorio donde vivimos, trabajamos o gobernamos.
siempre que se habla de participación, también mi amigo Jaime ha dicho participación ciudadana. Perdona, no es que yo ya no uso este término, solo hablo de participación. Y denuncio que, por ejemplo, muchos gobernantes no participan. Denuncio que muchos técnicos que trabajamos con la población no participamos. Y también que muchos ciudadanos y ciudadanas no participan. La participación no es solo de la ciudadanía. Cuando trabajamos en Sicilia en un proyecto alternativo, denunciamos el Estado por el delito de omisión. No nos hicieron ni puto caso, por supuesto, pero lo intentamos. Sí. Y yo creo que este delito de omisión que existe, habría que utilizarlo más. Muchos gobernantes no participan, gobiernan sin contar con los demás. Muchos técnicos nos encerramos en una consulta, nos encerramos en un aula, nos encerramos en un gabinete, pero no nos comunicamos, no nos relacionamos con la persona, con el ambiente, con el entorno. Uno de los elementos trágicos de las grandes dificultades de la escuela hoy, y ustedes sabrán qué significa esto para el futuro, una de las grandes dificultades es que la escuela no sabe relacionarse con la familia y no sabe relacionarse con el entorno. Y lo que la ley prevé, la comunidad educativa, queda en un sueño, porque el sistema no permite realmente un trabajo educativo con la familia, con la comunidad. Y lo mismo pasa con los servicios sociales, que en vez de trabajar el nivel comunitario, se han reducido al nivel puramente asistencial e individual. Así que termino. ¿Voy bien con el tiempo? 15 minutos me dicen, no sé si llegaré a agotarlo. Termino. Yo creo que tenemos que volver al territorio. Necesitamos las redes y las relaciones virtuales. Necesitamos la nueva metodología, pero tenemos que volver al territorio. En el territorio donde yo me encuentro con la diversidad. En un barrio de Barcelona que se llama Ciudad Meridiana, en la extrema periferia de Barcelona, lindando ya con el río Besós, salimos de una reunión de una asociación que se llama El Torrent y que tiene como finalidad promover la interculturalidad en este barrio, donde en pocos años, muy pocos años, hemos pasado a tener un 40-50% de población inmigrada. Y este compañero sale de la reunión, compañero de toda la vida, de la asociación de vecinos antes, y siempre una persona que siempre se ha preocupado de las cuestiones de interés general. Sale de la reunión y me dice: Marco, yo ya no sé, yo ya no entiendo. Nuestra realidad ha cambiado. Yo ya no entiendo. Sé que hay que luchar para otras cosas, pero yo ya estoy cansado. Llevamos toda la vida luchando. Y ahora tenemos que volver a empezar, porque el mundo alrededor nuestro ha cambiado. Y los instrumentos que nos han funcionado antes ya no nos funcionan. Yo creo que aquí está el tema de la finalidad que tenemos delante de la interculturalidad. Si no empezamos desde el territorio a crear procesos de reconocimiento de la diversidad, de dar a la diversidad la paridad de oportunidades, la posibilidad de participar en paridad de condiciones, caemos en este error terrible que ha hecho la política social de este país, de trabajar el tema de la inmigración como si fuera un tema sectorial.
Llevo años denunciando la sectorialización de las políticas sociales, la imposibilidad de transversalizar, de no afrontar los temas por separado, porque esto guetiza, divide. Y para que esto quede absolutamente claro, y no es una denuncia de la buena voluntad de las personas, un día escuché en la radio una cuña de una ONG de Tenerife que promovía la participación de mujeres inmigrantes en un taller para formar a esta persona para crear autoempleo. Y comprendí de golpe la barbaridad de esta política. Las mujeres canarias de Tenerife no podían ir a este curso. ¿Y cuántas mujeres canarias están necesitadas de un curso así? Porque su familia ya es otra cosa o porque necesitan trabajar. Pero la actividad era destinada solo a las mujeres inmigrantes. Hemos hecho de las políticas sociales parcelas y no hemos creado globalidad, no hemos integrado las diferentes parcelas. Y esto solo se puede hacer desde el territorio. En el territorio podemos construir procesos, no proyectos. Los procesos van a hacer que los proyectos sean válidos. Los proyectos sin proceso es como un árbol que tiene rama, pero no tiene ni tronco ni raíces. En este proyecto tenemos que implicar toda la ciudadanía que vive y trabaja en este territorio. Recordaba el otro día aquel maravilloso eslogan del Partido Socialista de Unidad de Cataluña de la primera elección. El eslogan de este partido para las elecciones era: catalanes somos todos los que vivimos y trabajamos en Cataluña. Me parece que este eslogan hay que retomarlo. Ciudadanos somos todos los que vivimos y trabajamos en esta realidad. El único marco que nos permite poder funcionar es el marco de las leyes. Todos tenemos que estar en este marco y las leyes tendremos que cambiarlas en la medida en que el proceso comunitario nos aporte elementos de cambio como necesidad. Yo lo he explicado muy mal, pero tengo la esperanza que ustedes se lean lo que yo mandé por escrito, que está un poquito más sistematizado. Muchísimas gracias. Buenos días. Aprovecho la ocasión para presentarme en primer lugar, porque ha habido un fallo técnico. Soy Marco Marchioni. Pues vamos, como se ha indicado, a dar lectura a algunas de las preguntas, reflexiones que se le plantean al profesor. Y bueno, pues le vamos a poner nombre, ¿no?, para personalizarla. Belén pregunta, en relación al proceso de construcción de la diversidad, ¿cómo tendría que ser, en su opinión, ese proceso de construcción? ¿Qué características debería tener? ¿Quién lo llevaría a cabo? ¿Quién participaría? Belén, yo hablo de proceso comunitario. Evidentemente hay otros niveles, pero hay procesos en el territorio, en los barrios, en los pueblos, en la zona mancomunada, por ejemplo, de una comarca. Hay que poner en marcha procesos participativos de las personas que gobiernan allí, que trabajan allí o que viven allí. Y este proceso solo puede tener una característica:
de ser basado en la participación en paridad de oportunidades, de condiciones de todo el mundo que quiera participar. Esto tiene todo un tratamiento metodológico y que ha sido mi trabajo toda la vida y que ahora se enriquece del elemento de la diversidad cultural. Pero todo el proceso comunitario siempre ha trabajado para que los sectores excluidos pudieran participar y que las diferentes diversidades que se manifestaban pudieran ser reconocidas como tales y admitidas en paridad de condiciones. Estos son procesos comunitarios. Te envío a toda la documentación que tenemos en el instituto. Lo puedes buscar en internet y seré encantado de mandar. Pero quiero también informar que en este momento yo estoy asesorando un proyecto financiado, lamentablemente digo que no está financiado por el ministerio. A mí personalmente me hubiera gustado más que fuera una cosa pública, pero está financiado por la obra social La Caixa, que se está desarrollando en 17 comunidades territoriales de España, en varias regiones, aquí en Andalucía, en Granada, en Jerez, y en Almería, que se llama Proyecto de Intervención Comunitaria e Intercultural, y donde estamos asumiendo este tema de cómo hacer que la diversidad cultural sea parte real y efectiva de los procesos comunitarios que se tienen que dar si queremos dar respuesta a la crisis, a las nuevas necesidades y a la situación que yo antes intentaba describir. Bien, tenemos otra pregunta que nos lleva un poco al terreno de las contradicciones diarias. Ana pregunta: más allá de la interpretación sociológica de que el profesorado público lleva a su hijo a la privada, ¿cuál es su interpretación moral? ¿Qué pensamos del carnicero de Mercadona si compra la carne para su propio consumo en Supersol? ¿Así? Como Mercadona está muy de moda, claro, porque el presidente, el dueño, acaba de hacer una aportación que todas las radios están transmitiendo. No sabía yo que el carnicero lo compraba en el otro supermercado. La competencia. Bueno, si quiere mi expresión, es una valoración que había evitado de pronunciar, sino interpretaba el hecho sociológicamente, que me parecía muy importante, pero moralmente creo que estas cuestiones me dan bastante asco, porque es un elemento de incoherencia profunda entre lo que se predica, lo que se dice para los demás y que uno no hace. Me parece profundamente inmoral y políticamente perjudicial. Me parece que el tema de la coherencia en la finalidad de que se quieren perseguir y la manera en cómo se actúa es un elemento clave de la metodología comunitaria. Y no puedes decir lo que se atribuye falsamente, equivocadamente a mi compatriota Machiavelli, que todos los medios, ¿cómo es? Todos los medios, no, los fines justifican todo, ¿cómo es? Que los fines no justifican los medios. Eso, no, pero que a Machiavelli se le atribuye que el fin justifica los medios. Creo que no, nunca. Los fines nunca justifican los medios. Los medios tienen que ser afines a los fines, tienen que ser coherentes con los fines. Bueno, esto nos preguntan, es una pregunta de envergadura, nos dice: ¿no ha hablado usted, profesor, de capitalismo? ¿Piensa usted que el capitalismo ha llegado a su fin y habría que cambiarlo, reformarlo? Bueno, a esta pregunta yo creo que nadie puede contestar, así solo podemos hacer aportaciones muy subjetivas, no muy científicas seguramente. Yo tengo una lectura marxista del devenir social, creo que la dialéctica es un elemento clave.
lo que sí tengo bastante, lo que sí creo que entiendo bastante bien es que el capitalismo que nació de la revolución, que promovió la revolución industrial, fue muy dialéctico. El capitalismo que promovió la revolución industrial se comprendió que este tipo de capitalismo creaba una posibilidad de alternativa y se modificó. Y se ha modificado profunda y dialécticamente. Y que los que no estamos en la visión ideológica del capital nos hemos estancado y no hemos sido dialécticos. Por esto es imposible en este momento prever el futuro del capital. Lo que podemos prever es cómo podemos organizar una hipótesis que permita entrar en dialéctica con este nuevo capitalismo. En este momento, la tragedia que yo vivo como persona que se sitúa en el área de izquierda, para decirlo habría que profundizar, para mí en este momento no es tanto importante decir qué capitalismo, sino cómo podemos organizar una hipótesis que permita construir una relación dialéctica con ese capitalismo. No sé si he podido contribuir a esta pregunta. Bien, nos pregunta María Teresa, que habla de 3 elementos clave que se han perdido. El primero, las asociaciones de vecinos. La segunda, que exista una situación más compleja. Y se pregunta por la tercera. La participación. Sí, yo creo que hemos perdido una referencia general. Tenemos muchos proyectos, pero no tenemos un proceso que identifique la cuestión en general. La realidad también es realmente mucho más compleja. Me alegra que estemos aquí en la universidad, me alegra lo que han dicho desde la mesa inaugural. Seguramente aquí será así, me alegra de esto, pero yo denuncio, bueno, retiro esta palabra, no quiero, advierto o siento que los centros culturales de investigación, de creación del conocimiento, no socializan los conocimientos. Los conocimientos siguen estando en una torre de marfil, no están realmente en la comunidad. La comunidad está expropiada de las informaciones necesarias para participar. Y si antes esto era posible, no se notaba porque la realidad era más sencilla y las necesidades eran primarias. Hoy necesitamos mucha más ciencia. Sin la ciencia, la política se convierte en pura ideología. Sin la ciencia no podemos dar respuesta. Pero no dando a la ciencia la posibilidad de decidir. No, la ciencia como elemento fundamental de la participación. Si no socializamos los conocimientos, al final tendremos que caer en manos de tecnócratas. No hablo de eso. Hablo de la necesidad de que la ciencia sea un elemento de la vida diaria, de la vida comunitaria, de la vida política. Y advierto de que lo que tenemos posibilidad de esto no lo compartimos. Demasiado conocimiento siguen estando extraño a la vida social, extraño a la vida política. El último elemento es la participación. Personalmente creo que sin participación no es posible ni la interculturalidad ni la salida de la crisis.
Bien, José Luis, voy a intentar transcribir un poco. Pregunta, tenemos escuelas, pero tenemos fracaso escolar. Y yo añadiría, tenemos una población infantil con unos problemas cada vez de mayor inestabilidad emocional y irritabilidad, ya que en su entorno próximo se masca todo esto por la situación social. Dice, Tavernier lo captó muy bien en su película, no sé si pone Veo y comienza todo. Hace muchos años que intento transmitir que el tema de la educación y sobre todo de la educación obligatoria no es un tema de las familias, es un tema comunitario. Hace 20 años en Sevilla, en una reunión de AMPAS, yo la llamo AMAPAS, Asociación de Madres y algunos padres de alumnos, en una reunión en que me invitaron a aportar, Jaime, propuse, naturalmente no me hicieron caso, propuse, pero no era una propuesta que era solo indicar una perspectiva. Propuse que el horario de trabajo del profesorado y de todos los que trabajamos en una escuela fuera 80% didáctico, en el sentido más amplio de la palabra, y 20% fuera dedicado a que los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, los trabajadores salieron de la escuela y fueron a casa de los alumnos y de las alumnas para conocer su familia y su entorno. Esto era una propuesta provocatoria, no era tanto eso, era cuanto indicar que si la escuela no está totalmente conectada con el entorno, el trabajo didáctico educativo que se realiza en ella no va sufragado, compendiado, integrado, desarrollado fuera del aula, el trabajo corre el riesgo de perder su potencialidad. Pero la escuela sigue siendo bastante alejada de este contexto. Y el contexto es comunitario. O trabajamos con toda la comunidad, o esto que plantea el compañero no va a ser posible. Bien, ahora tengo la labor de, por cuestiones de tiempo, de seleccionar las preguntas que nos están llegando. Nos plantean algo interesante acerca de la visión a veces negativa que tenemos sobre la población inmigrante, los autóctonos, ¿no? Dice, comento un ejemplo de las barreras, nos dice Carlos, en pro de la integración. A una asociación de comerciantes en Soutgorland, barrio con gran diversidad, se le plantea lo interesante que sería que los comerciantes inmigrantes estuvieran integrados en la asociación. La respuesta fue que si se hiciera eso, parte de los que formaban de la asociación serían porque achacarían a la inmigración la degradación del barrio. Esto indica la complejidad de los procesos y sus raíces. Yo creo que por la cosa que he dicho, creo que está bastante claro que tenemos tres grandes cuestiones que plantear con esta pregunta. Si no tenemos procesos de integración de nosotros, ¿cómo vamos a integrar a otra diversidad? Así que el tema es cómo poner en marcha procesos que permitan que todo el mundo pueda participar. ¿Esto se puede hacer con un proyecto de 6 meses? No. Este es un proceso que requiere años y toda la cultura administrativa es de proyectos, finalistas, sectoriales, particulares. Y no tenemos la posibilidad de construir procesos sostenibles en el tiempo y que permitan que la persona vaya comprendiendo. Esto es un proceso cultural para todo el mundo y esto no se puede hacer sin esta posibilidad de tiempo y de un trabajo dedicado a esto. De verdad que denuncio la política que se ha hecho hasta ahora
de hacer muchísimas actividades con los inmigrantes, para los inmigrantes. Y he oído muchísima gente de la comunidad que ha dicho todo para los inmigrantes, pero nadie me ayuda. No hemos comprendido que los procesos de degradación y de dificultad lo estaba viviendo mucha gente. Y hemos, sin querer, esto no es evidentemente un plan, sino una consecuencia de una visión sectorial particularizada de las políticas sociales, que ha sido el desastre que nos ha llevado a esta. Teníamos muchos recursos muy mal utilizados, muy parcelizados, cada uno por su cuenta, con su proyecto. Y el movimiento vecinal, antes en el movimiento vecinal todo el mundo se reconocía, pero el movimiento vecinal ha perdido protagonismo, no ha sabido renovarse y han nacido muchos particulares, grupos, asociaciones, cada uno con su proyecto, pero los intereses generales han desaparecido del mapa. Edu, dice, usted habla de personas y de participación ciudadana en esos procesos, pero ¿qué hacemos cuando planteamos un proyecto y vemos que los ciudadanos no quieren participar porque se rigen por la ley del mínimo esfuerzo y esperan que se lo den todo hecho? Bueno, yo digo que contra esto hay que luchar y que mucho hemos contribuido a que los ciudadanos piensen eso. Y hemos antes intentado explicar que hemos educado a los ciudadanos a usar los servicios como un bien privado. Hemos educado a la gente a pedir fármacos. Tenemos que revisar esto y poner en marcha procesos que van en contra de eso. Y esto no se puede hacer de golpe. Marisol pregunta, ¿qué opina del proyecto de comunidades de aprendizaje? Y si hay algún otro proyecto o proceso que integre la idea que está exponiendo. Por supuesto, estamos trabajando en muchos proyectos, en muchas realidades sociales diferentes. Estamos trabajando uno de los instrumentos de que la comunidad educativa sea la comunidad comunitaria a través de la comunidad de aprendizaje. Exactamente esta experiencia muy avanzada de mi amigo Ramón Flecha y otra gente que tiene muchos elementos muy importantes desde el ámbito del claustro, pero sigue siendo bastante verde todavía por la parte exterior al claustro. Es decir, y esto no lo podemos endosar a los mismos profesionales que están trabajando dentro del claustro de la comunidad, además por motivos de horario, por motivos de ¿cómo se llama?, de contrato laboral, de organización del sistema, sino que tenemos que trabajar desde fuera y desde dentro y desde fuera encontrar momentos de encuentro. ¿Cree que la diversidad se está gestionando de manera correcta en el ámbito educativo? ¿Qué dificultad encuentra en dicha gestión? El tema no es que se esté gestionando mal. Yo creo que dentro donde hay, por ejemplo, en muchos centros de salud hay mediadores que hacen un trabajo maravilloso y seguramente en las escuelas donde existe la diversidad cultural, los profesionales y el claustro lo trabajan. Yo conozco experiencias fantásticas en Mallorca, en muchos sitios, pero allí no está el problema. El tema es que la escuela se ha dicotomizado y muchas escuelas públicas solamente están inmigrantes y los sectores más frágiles de la población, porque los demás se han ido a la escuela privada. El problema no está dentro de cada escuela, sino en el contexto comunitario, cómo reagregamos lo que se ha dicotomizado. Así que tenemos muchísimas escuelas, por ejemplo, privadas, concertadas, que no han aplicado la ley de la diversidad psicofísica, porque no ha habido unos consejos escolares que controlaban esto de verdad, porque no ha habido una política social que permitiera un control real de esto. Así que todas las personas con discapacidades se han ido a la escuela pública. Y muchos de los inmigrantes han ido a la escuela pública, pero esto ha hecho sí que muchos de los padres que podían pagar la escuela privada aún se han ido a la escuela privada. Así que el tema no está dentro de cada uno de los claustros, sino cómo recomponemos un encuentro
entre la diversidad, diversa escuela, para poder hacer que la diversidad sea compartida. Bien, vinculado con esto nos preguntan, ¿cree que un centro público que solo tiene alumnado inmigrante, alumnado del nivel socioeconómico más bajo, realiza una función social o al revés, margina aún más y abre una brecha social importante? Creo que exactamente en la línea de lo que estoy hablando. Llevo muchísimos años intentando, lo siento, esto ya a nivel personal, luchando contra todo lo sectorial, todo lo que es solo con una categoría aísla y guetiza. Todo lo que es solo con una categoría aísla y guetiza. Aumentamos el foso. Y llevo años denunciando los servicios sociales que solo han trabajado con los sectores pobres de la población. Los servicios sociales en su ley, la ley general de servicios sociales habla del nivel comunitario y colectivo. Las administraciones han abandonado eso, han impedido a los trabajadores sociales de trabajar comunitariamente, han pedido a los trabajadores sociales de dar asistencia a cada uno individualmente, porque su visión es terrible. Lo siento, pero ya a esta altura ya me echan, así que ya puedo. Hace muchos años fui a un ayuntamiento de la margen izquierda del Besós, no diré cuál, Badalona, San Adrián del Besós y Santa Coloma, no diré cuál para que ustedes se diviertan. Y llego allí y veo lo que parecía entonces la gran innovación. Habían sustituido el término servicios sociales con servicios personales. Aquello era la última moda de la gran aventura progresista y era el inicio de la involución de la política social. Como siempre, Cataluña, ¿sabe? La vanguardia. Pero la vanguardia puede ser innovación y puede ser vanguardia de la reacción. En mi caso, de la reacción. En este caso. Ya no existen temas sociales, solo existen personas con problemas. ¿Entienden? El cambio es brutal. Y hemos abandonado el terreno colectivo, hemos abandonado las cuestiones generales. Solo existen personas con problemas. Y no, lo siento mucho. Existen personas a las que hay que atender individualmente, pero las causas son colectivas y se trabajan colectivamente. Si solo trabaja individualmente, solo hace asistencialismo, ni siquiera asistencialismo. Llevo 20 años denunciando esto, no estoy reivindicando aquí, no, ya sé que no me hacen caso, me da igual, pero reivindico denunciando que las políticas sociales o son colectivas o son asistencialismo. Y lo siento, pero la responsabilidad es política, de quien ha administrado el Estado social. Judy pregunta, no sé si conoce el proyecto educativo de la Escuela Barbiana en Italia. ¿Puede ser un ejemplo de proyecto comunitario para vencer el fracaso escolar? Don Milani, no. Por ejemplo, yo digo no a Freire también. Cuidado mucho porque sin el contexto no entendemos. Don Milani y la escuela de Barbiana son los años 50 en una Italia, en un pueblo, y aquello era maravilloso, porque era la manera que unos niños de una zona aislada pudieran ser partícipes de la realidad más global. Entonces es fantástico. Podemos de allí deducir elementos que nos permitan mejorar nuestra sociedad. Pero los problemas que tenemos hoy delante son otros. Yo he empezado esta aportación hablando del contexto. Y tenemos que saber adaptar a este contexto. Lo que yo recojo de Don Milani, que lo he vuelto a leer hace pocos días, recojo la finalidad que buscaba Don Milani. Esta la asumo y me parecen fundamentales. Que niños de una zona alejada y perdida, y no había entonces internet, ni teléfono en esta zona, pudieran salir al mundo teniendo posibilidad de participar en una cierta paridad de condiciones. Esto lo salvamos. Otra cosa es si la metodología y lo que se hacía puede ser transferido mecánicamente a la realidad. Esto jamás. El mundo cambia y tenemos que saber adecuar las finalidades a los nuevos contextos.
De nuevo lo público y lo privado preguntan ¿qué condiciones serían imprescindibles que deben de darse para elevar las políticas educativas públicas de forma que sean mejor en calidad y excelencia que las políticas privadas? Esto lo hacemos en otro congreso, me parece. La verdad no puedo contestar a eso. Además creo que estáis cansada y yo estoy hecho polvo. Bien, pues dos cosas creo que para poner un punto y seguido. El primero, agradecer la participación de todos los asistentes, y si ese era el objetivo obvio de nuestro conferenciante, creo que lo ha conseguido en función de las respuestas que han dado los asistentes a esta conferencia. Y en segundo lugar, si al principio de la presentación decía que nadie iba a quedar indiferente a las reflexiones, los comentarios, su posicionamiento sobre tantos temas de actualidad y de interés en este momento, pues decir que seguro que me he quedado corto. Aquí llevamos un discurso que ojalá, y estoy seguro que nos invita a reflexionar sobre él y bueno, y a tomar postura ante la vida. Muchas gracias, profesor Marco Miarchoni. Por favor. Por favor, por favor, por favor, léanse lo que he escrito, por favor. Sí, porque yo soy consciente que lo he hecho muy mal, pero lo escrito está un poquito más sistematizado. Pero sobre todo, compren un par de libros míos, por favor. Muchas gracias. Gracias.